proyectos de investigación con universidades nacionales e internacionales. Además, es par evaluadora reconocida del, no sé pronunciar, Adriana, por favor, ¿me ayudas? ¿Qué será el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Sí, señora, gracias. En proyectos de investigación, de ciencias, universidades nacionales de investigación básica aplicada y de proyectos de regalías. Es coautora del libro Introducción a la Ciencia de los Materiales, Desvelando el Mundo que nos rodea, publicado por la editorial Escuela Colombiana de Ingeniería y ganador del premio Diodoro Sánchez de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 2022. Muchísimas gracias, ingeniera, por apoyarnos con estas iniciativas que pretenden compartir el conocimiento especializado que tiene la escuela en diferentes áreas y en el cual pues tú tienes un reconocimiento importante. Vamos a proceder a comenzar la charla. Las personas tienen deshabilitado su micrófono y su cámara. Esto para efectos de que la charla transcurra en lo mejor posible. Las personas pueden ir anotando sus preguntas en el chat y al final de la charla vamos a hacer las preguntas a la ingeniera Adriana y podrán hacer interacción con ella si así lo desean hacia el final de la charla. Entonces, ingeniera, sin más preámbulos, te dejo con nuestro público. Muchísimas gracias por el espacio y que todo sea para que las personas puedan tener de primera mano este conocimiento. Dale, Norma, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Antes de empezar a compartir mi presentación, pues quiero darles la bienvenida. Hace parte esta charla de lo que es, pues como una introducción, un abrebocas a lo que es el Diplomado en Gerencia de Proyectos en Investigación Básica y Aplicada. ¿Por qué darle esa especificidad a este tipo de diplomados? O sea, creo que todos hemos escuchado diplomados en gerencia de proyectos, pero este es más específico y está relacionado con investigación básica y aplicada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo gerenciar un proyecto general que gerenciar un proyecto de investigación. Y es que cuando se gerencia un proyecto de investigación, un proyecto en general, perdón, pues siempre se busca solucionar un problema, ¿cierto? Pero esa solución del problema se hace con base en conocimientos previos, conocimientos ya establecidos. Mientras que en el caso de la investigación básica o la investigación aplicada, pues también queremos solucionar un problema, pero ese problema aún no tiene respuesta. O sea, la investigación busca descubrir nuevos conocimientos y eso hace que muchas cosas del proyecto como tal, desde la planeación hasta la ejecución y la evaluación, pues tenga, digamos, como toques distintos, ¿no? A lo que es la gerencia de proyectos tradicional. ¿Listo? Creo que los investigadores a nivel mundial y a nivel Colombia somos obviamente mucho más poquitos que los que gerencian proyectos en general, porque pues no todos tienen como esa semillita, ¿no? De la investigación, de generar nuevo conocimiento, de descubrir cosas nuevas, ¿listo? Pero pues creo que es la idea de este diplomado, ¿no? Que sea una herramienta para que podamos gerenciar ese tipo de proyectos de forma adecuada. Como decía Norma Piedad, yo soy profesora asociada de la escuela, soy investigadora y también soy par evaluador de MinCiencias. He evaluado proyectos de investigación interna de otras universidades, las propuestas de investigación y también proyectos de MinCiencias. Y me he dado cuenta que hay muchísimas falencias, ¿no? A la hora de plantear proyectos. Me he visto en el caso, ¿no? Nos hemos visto en el caso de proyectos de regalías que pues dan más de 4.000 millones de pesos y que las convocatorias se han quedado vacías. O sea, no hemos podido, digamos, aprobar proyectos de esa magnitud porque no están bien planteados. Entonces, me parece importante, ¿no? Este tipo de iniciativas de aprender a gerenciar proyectos, digamos, a modo general, pero también aquellos de investigación básica y de investigación aplicada. ¿Listo? En esta charlita, que es un abrebocas a lo que será este diplomado, vamos a hablar del planteamiento del problema. Entonces, me excuso, voy a cerrar mi cámara y voy a compartir pantalla. Y por favor, todos me confirman cuando la puedan ver. ¿Listo? Si alguien me puede confirmar, les agradecería. Sí, tu pantalla se está viendo,
ingeniera. Muchas gracias. Listo, Norma, vale. Muchas gracias. Entonces, pues como les comentaba ahorita, la idea de plantear un proyecto, ¿no? Y de ejecutarlo siempre es solucionar un problema, ¿listo? Sino que en el caso de un proyecto general, ese problema a solucionar puede ser, pues, por ejemplo, ¿no? Pavimentar una vía, ¿sí? O algo parecido. Fíjense ustedes que pavimentar una vía, pues no requiere crear nuevo conocimiento o descubrir nuevo conocimiento, sino que simplemente se aplica un conocimiento pues previamente establecido. En el caso de un proyecto de investigación, sea investigación básica o aplicada, pues también buscamos solucionar un problema, pero los problemas son de una índole un poco distinta. ¿Sí? Aquí les coloco algunos ejemplos, por ejemplo, disminuir la contaminación medioambiental causada por un determinado residuo o disminuir la incidencia de un defecto en un proceso de fabricación, establecer el impacto del aumento de precio de un producto en las ventas del mismo, verificar si el consumo de un medicamento nuevo produce efectos secundarios en la población o aumentar el desempeño mecánico de un bien determinado, por mencionar algo. ¿Listo? Entonces uno diría, pues siempre sería valioso solucionar problemas, ¿cierto? El problema es que ejecutar un proyecto conlleva un costo, ¿listo? Y eso conlleva gasto de tiempo, gasto de dinero y de personal utilizado. Entonces, eso hace que no todos los proyectos, por más que sean para solucionar un problema, pues sean ejecutables al menos a la primera, ¿listo? Entonces, debido a esto, ¿no? A esa pequeña restricción, ¿sí? De que cuesta tiempo y cuesta dinero, es que debe plantearse adecuadamente un proyecto de investigación y evaluarse, ¿no? Si es viable llevarlo a cabo o ejecutarlo. ¿Listo? Entonces, para ello, digamos que lo primero que se hace, ¿no? A la hora de uno plantear un proyecto, sea de investigación o general, es plantear el problema. ¿Listo? Y es que si yo planteo adecuadamente el problema, yo puedo plantear adecuadamente el objetivo del proyecto. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no he planteado adecuadamente los objetivos del proyecto? Pues que la asignación de los recursos se podría hacer de forma caprichosa y puede que yo gaste un recurso, sí, claro, haciendo actividades, haciendo tareas, pero puede que eso como tal no me dé resultado a los objetivos y peor aún, no me resuelva el problema que digamos que es el objetivo como tal, pues, del proyecto. ¿Listo? Entonces, plantear el problema, pues, es una parte súper, súper importante. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de plantear un problema? ¿Sí? Que este me ayuda a delimitar el tema de interés. Si yo lo planteo adecuadamente, ya tengo delimitado lo que voy a hacer, ¿vale? También debo tener en cuenta que un problema debe relacionar variables, debe ser medible y debe buscar alguna respuesta. Si ustedes se fijan por acá, por ejemplo, yo decir, quiero disminuir la contaminación medioambiental causada por un determinado residuo. Eso ni siquiera es un problema, si es lo que yo quiero hacer, disminuir la contaminación. Pero eso como está escrito ahí es demasiado etéreo, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, no relaciona variables, no es medible y no busca alguna respuesta. Sí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Disminuir la incidencia de un defecto en un proceso de fabricación. Eso sería medible, por ejemplo, si yo dijera 30% de las piezas producidas por inyección están saliendo con porosidad, que disminuye, por ejemplo, ¿no? La capacidad de formación plástica del material. Entonces, en ese caso, yo ya cuantifiqué mi problema, porque es que tengo un 30% de incidencia de un defecto, y eso ya me indica lo que yo quiero reducir, ¿listo? Y hacia dónde quiero llegar. Entonces, un problema debe ser medible, debe relacionar variables y debe buscar alguna respuesta. ¿Listo? Entonces, esto supone no solamente identificar, ¿cierto? Saber cuál es el problema, sino también delimitar el punto de abordaje, plantear los objetivos de la investigación y ver si es viable que se lleve a cabo y conocer su importancia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el paso a paso para definir un problema? Primero, identificarlo, después contextualizarlo, tercero, delimitarlo y por último, justificarlo. ¿Listo? Entonces, en la identificación, pues es determinar el asunto, el tema concreto y luego identificar el problema. O sea, yo debo entenderlo desde una perspectiva general.
Luego contextualizarlo, y aquí es súper importante el estado del arte, ¿cierto? Establecer los precedentes, revisar qué se ha hecho antes con respecto a ese problema y qué resultados se han obtenido. O sea, yo no trabajo solo, como dicen, eso es a hombros de gigantes, yo tengo que basarme en conocimientos previos para saber de dónde voy a partir, ¿listo? Y luego debo delimitarlo, de dónde parto, hasta dónde pienso llegar y cuáles son las posibles limitaciones. Y es importante hacerlo porque uno en el camino puede empezar a divagar y a decir, no, esto yo podría solucionarlo de otra manera o de esta otra manera, pero ya tenemos recursos pues aprobados para ciertas actividades. Entonces es súper importante delimitar, ¿listo? Y por último está la justificación, o sea, explicar cuál es el aporte de la investigación. Fíjense ustedes que en un documento de propuesta de proyecto de investigación, pues lo que es la contextualización tiene un apartado, ¿no? Aparte, que es el del estado del arte, ¿cierto? O la misma justificación es un apartado, pues, diferente, ¿no? A lo que es la identificación del problema. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que ese apartadito como tal de identificación del problema debe contener o debe vislumbrar lo que es pues la contextualización o lo que se ha hecho, yo cómo pienso solucionarlo. Obviamente no son las 30 páginas del estado del arte, pero sí debe vislumbrar cuáles son los antecedentes. ¿Listo? Y además la justificación, ¿sí? ¿Por qué hacer la investigación? ¿Por qué es importante esto? ¿Vale? Entonces, en este punto a mí me gusta mucho lo que es la metodología del marco lógico, porque es una herramienta que nos ayuda desde la parte de la propuesta del proyecto y también es una herramienta para la ejecución y para la evaluación. ¿Listo? Esta metodología del marco es... Pero ahora se puede más porque pues... Estoy escuchando a alguien. Bueno, entonces, esta metodología del marco lógico se elaboró originalmente como respuesta a 3 problemas comunes que había con los proyectos. Uno era que los proyectos carecían de precisión, o sea, tenían como objetivos múltiples y no estaban relacionados claramente con las actividades del proyecto. Entonces, debido a eso, pues se desarrolla lo que es la metodología del marco lógico. ¿Listo? ¿Qué otro problema se había encontrado? Que los proyectos, digamos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida. Y es importante, ¿no? Si yo voy a gerenciar un proyecto, pues debo saber qué es lo que debo hacer. ¿Listo? Y lo otro es que puede ser que se terminó el proyecto, pero el resultado como tal no está claramente relacionado con los objetivos para solucionar el problema. Entonces, como que no es claro, o sea, cuando un proyecto es exitoso o no. Entonces, aquí viene lo que es la metodología del marco lógico, que como les digo, es una herramienta para el diseño, la ejecución y la evaluación del proyecto. ¿Listo? ¿A qué nos ayuda esta metodología del marco lógico? ¿O por qué es bueno? Porque, por ejemplo, tiene una terminología que es uniforme y que evita las ambigüedades a la hora de hablar en todas las etapas del proyecto. ¿Listo? Otro aporte importante de lo que es la metodología del marco lógico es que tiene formatos y son formatos súper chéveres que me relacionan, por ejemplo, las actividades con los objetivos y los objetivos con qué causas del problema están relacionados. ¿Listo? Así como relación con metas y riesgos del proyecto. ¿Vale? Y así tenemos digamos, otras ventajas de esta metodología, que pues es lo que esperamos desarrollar en el diplomado de gerencia de proyectos. ¿Listo? Entonces la metodología de marco lógico es un instrumento, una herramienta, ¿listo? No es, digamos, un sustituto para el análisis crítico pues, de un experto en su área, ¿no? A la hora de desarrollar un proyecto, pero sí es una ayuda para pensar, ¿listo? Y para organizar las cosas. ¿Vale? Entonces, ayuda al análisis, permite presentar diferentes aspectos del proyecto de forma resumida, de forma clara, y acompaña como guía en la evaluación del proyecto. ¿Vale? Esta metodología, pues en realidad hace parte de algo más grande, que es la metodología general ajustada, que usa, por ejemplo, el Ministerio de Ciencias, el MinCiencias lo utiliza para que la gente cuando suba los proyectos, pues lo haga como en una secuencia lógica.
¿Listo? Entonces, ellos usan partes, ¿no?, de lo que es la metodología de marco lógico y por eso es importante conocerla. Esta metodología tiene 2 etapas. La primera tiene que ver con la identificación del problema y las alternativas de solución, y la segunda, pues, es la etapa de la planificación. ¿Listo? Entonces, hablando, pues, qué es lo que nos atañe, ¿no?, en esta presentación de la identificación del problema, aquí hay varios análisis que deben hacerse. Primero, el análisis de involucrados, ¿listo? Luego, el análisis del problema como tal, que tiene que ver con la parte técnica. Luego, el análisis de los objetivos, que es como yo hacerme una imagen a futuro de cuál sería la situación si yo le doy respuesta o soluciono el problema como tal, ¿listo? Y lo otro es analizar las estrategias, porque a veces nosotros, pues obviamente, ¿no?, digamos que un problema puede solucionarse desde diferentes vías. O sea, yo le puedo dar una respuesta o proponer una respuesta a un problema desde mi área y otro puede hacerlo también desde su área de experticia, ¿listo? Entonces uno sí debería comparar las diferentes alternativas para ver cuál es la más adecuada o ver cuál es la más precisa, ¿listo? Aquí me gusta mucho hablar de este tema de la sostenibilidad porque pues es importante, ¿no?, en un proyecto, así sea de investigación, no solo tener en cuenta la parte técnica, ¿no?, sino la sostenibilidad en general. Y recordar pues que la sostenibilidad se fundamenta en 3 pilares importantes, que son el pilar medioambiental, el pilar social y el pilar económico. ¿Listo? Entonces, pues tener en cuenta, ¿no?, con mi proyecto, por ejemplo, afecto al medio ambiente o antes lo beneficio, ¿listo? La generación de riqueza, de pronto también el ahorro, ¿no?, a la hora de ejecutar un proyecto y el bienestar social. Por eso aquí en esta primera parte se habla de análisis de involucrados, ¿listo? Y en este momento, ¿no?, por ejemplo, si uno sube un proyecto, si sea de investigación básica aplicada a lo que es MinCiencias, pues siempre está, ¿no?, como el apartado o la importancia de la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces aquí me gusta esto que se menciona acá, ¿no?, que dice, el análisis técnico del problema es muy importante. ¿Listo? Y nosotros pues somos los expertos en nuestras áreas, pero teniendo en cuenta la escasez de recursos, también lo es el análisis de involucrados, así como percibir el futuro con los cambios planteados y evaluar si las otras estrategias pueden ser más válidas para resolver el problema en cuestión. ¿Listo? Entonces, bueno, ya enfocándonos en esa partecita, en el análisis del problema como tal, aquí tenemos, pues digamos, como el paso a paso disgregado. Y aquí lo más importante, gente, es identificar cuáles son las causas, qué es lo que me está causando el problema y cuáles son los efectos. Porque una de las cosas que he visto yo, ¿no?, como evaluadora de proyectos, es que las personas tienden a confundir las causas con el problema o hasta los efectos con el problema. ¿Listo? Entonces es mejor, digamos, como separarlas. Ahorita vamos a ver una herramienta de la metodología del marco lógico, ¿no?, que es el árbol de problema, para aprender a diferenciar lo que son las causas, los efectos y después definir adecuadamente lo que es el problema de investigación. ¿Listo? Entonces, lo primero es analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar. Después, establecer el problema central aplicando criterios de prioridad y selectividad y definir los efectos más importantes del problema en cuestión. Luego, anotar las causas del problema central detectado. ¿Qué me está causando ese problema? Después, construir el árbol del problema, que es lo que vamos a ver ahorita, y después siempre estar revisando la validez, ¿listo?, de ese árbol de problema todas las veces que sea necesario. Entonces, aquí les tengo un ejemplo que es de un proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes el planteamiento de un proyecto de investigación. En mi grupo de investigación trabajamos hace unos años con una acería que es Gerdau Diaco, con otra universidad del país y con una universidad del extranjero de Suiza en la recuperación de un residuo sólido de la acería que es la calamina, el óxido de hierro. Y lo que hicimos fue proponer a partir de esa calamina, pues digamos, la producción de un nuevo material a partir de la molienda, la reducción química parcial
y la idea era obtener un polvo que estaba reforzado con partículas de óxido de hierro, o sea, no hacer la reducción total. Ese polvo se compacta, se coloca a altas temperaturas, se sinteriza y se pueden producir piezas metálicas, pues macroscópicamente hablando. ¿Listo? Entonces, de ese proyecto de investigación, pues fue súper exitoso, salieron 2 artículos de investigación, estamos trabajando ahorita en aumentar la TRL y todo lo demás. Pero entonces fíjense ustedes que el problema que nosotros veíamos acá, o digamos en lo que estábamos observando, ¿no? Con respecto a este nuevo material que lo llamamos Ironox, es que aún tiene poca aplicabilidad porque la dureza de ese material no es muy alta, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que uno podría decir, ah, el problema es la poca aplicabilidad de este material, ¿listo? Pero en realidad esto que está aquí es una consecuencia, ¿sí? Es un efecto como tal. ¿Cuál es el problema como tal? Pues la baja dureza de ese material. ¿Listo? ¿Qué me causa que ese material tenga baja dureza? Pues ya tiene que ver con, digamos, aspectos de mi área. Yo soy ingeniera de materiales, como decía Norma Piedad, pero, por ejemplo, la baja cantidad de elementos aleantes hacen que un material metálico tenga propiedades mecánicas bajas, por ejemplo, la baja dureza del reforzante, que es el óxido de hierro, y además que esa segunda fase tiene un tamaño grande, micrométrico, no es un tamaño nanómetro. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que este es el árbol del problema que se planteó. Entonces, en el árbol del problema deben ir. En las raíces van las causas. Aquí en la copa van los efectos. Aquí solamente hay uno, pero en realidad pueden ir más, ¿sí? Los que se necesiten. Y en el centro, en el tronco, va el problema. ¿Listo? Y es lo que les decía, ¿no? Cuando evalúa uno, por ejemplo, pueden ser tesis, ¿no? De maestría, de doctorado, algún proyecto, una propuesta de un proyecto de investigación, uno observa que es fácil confundir, ¿sí? Las causas, por ejemplo, con el problema o los mismos efectos, ¿no? Con el problema de investigación, ¿vale? Entonces, por ahora quiero que les quede esto clarito, ¿no? En la raíz van las causas, en la copa van los efectos y en la parte del tronco va el problema. Esto aplica para cualquier tipo de proyecto, ¿listo? Sea de investigación o sea un proyecto general, ¿vale? Ahora, fíjense ustedes, cuando yo he definido el árbol del problema, puedo definir adecuadamente el árbol de objetivos. En un proyecto general, los efectos me ayudan a definir cuál es el fin, ¿sí? ¿Qué es lo que busco yo a la hora de ejecutar un proyecto? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si el efecto es la poca aplicabilidad para este novedoso material, pues el fin a la hora de yo ejecutar mi proyecto va a ser aumentar la aplicabilidad para ese novedoso material. ¿Listo? En el caso del problema central, en un proyecto general, me define el objetivo general. ¿Listo? Y las causas me ayudan a definir los objetivos específicos. ¿Qué ocurre? Que en un proyecto general, como les decía al principio, la solución al problema se da con conocimientos previamente establecidos. Esos conocimientos ya existen. En el caso de un proyecto de investigación, no pasa eso. Entonces, en este caso, más bien, el problema central me ayuda a plantear soluciones y a partir de ahí sale algo súper importante para el proyecto de investigación, que es la pregunta de investigación. Estas 4 cositas están bastante relacionadas, ¿listo? Porque debo definir bien el problema, a partir de ahí sale lo que es la solución planteada, la pregunta de investigación y también las causas me ayudan para esto. ¿Listo? Y a partir de acá, en un proyecto de investigación, es la pregunta de investigación la que me ayuda a definir claramente el objetivo general. ¿Listo? Y las causas me ayudan también a definir los objetivos específicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la pregunta de investigación? Plantea si la solución planteada sí es viable. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, aquí les voy a dar el ejemplo de cómo quedó planteado el problema y la pregunta de investigación en el caso de este ejemplo que les estoy dando, ¿no? Este fue el título del proyecto. ¿Listo? Entonces,
quedó de esta forma. Se los voy a leer, pero quiero que ustedes vean las partes. Fíjense ustedes, dice la primera parte. Una novedosa forma de reciclar y dar valor agregado a la cascarilla de óxido de hierro calamina, que es un subproducto industrial del procesamiento del acero a alta temperatura, es la reducción química parcial después de un proceso de molienda para obtener polvo de hierro reforzado con óxido de hierro, que puede procesarse por técnicas convencionales de metalurgia de polvos como die pressing o por medio de técnicas más modernas como Metalmex, y una sinterización posterior. Dice, este material ha probado tener una dureza similar a la de un acero 1020 y una disminución de la tasa de desgaste a altas temperaturas en comparación con los aceros. Fíjense ustedes que esa es la primera parte del planteamiento de este problema. ¿Qué estoy haciendo en esa parte en moradito? Estoy determinando el asunto y el tema concreto, que era una de las cosas que decíamos por acá. ¿Listo? Que yo debo determinar el asunto, ya me perdí por acá, aquí está, para identificarlo, ¿no? Debo determinar el asunto, el tema concreto, ¿listo? Para yo poder identificar cuál es el problema. Y miren que está siendo medible, ¿no? Porque él está diciendo ahí, este material ha probado tener una dureza de un acero 1020. ¿Sí? Entonces ya me está dando una dureza como tal. Eso es medible, ¿listo? Que es la primera parte, ¿listo? Luego dice, sin embargo, debido a la baja o nula cantidad de elementos aleantes, así como a la relativamente baja dureza del óxido de hierro y a su gran tamaño, fíjense ustedes lo que dice ahí, lo que es en amarillito es esto, ¿no? Son las causas, ¿sí? Se las escribí ahí. Debido a ¿cierto? Entonces dice acá, el Aeronox presenta baja dureza. Eso que está en verde es lo que aparecía acá, que es el problema central. ¿Listo? Entonces, en ese párrafo que está ahí, debe aparecer todo lo que yo les decía. ¿Listo? Entonces, primero aparece que es cuantificable, determiné el asunto, el tema concreto. Aquí le estoy dando las causas, aquí ya le tiro el problema como tal. Y miren lo que dice aquí después. Esto hace que las aplicaciones propuestas para este novedoso material sean aún limitadas. ¿Qué es eso? Esto que está acá. Son los efectos. ¿Listo? Porque a veces la gente planteando el problema se queda solamente con las causas, por ejemplo, ¿listo? O simplemente con los efectos, pero no plantea adecuadamente el proyecto. ¿Listo? Miren lo que dice después. Por lo tanto, para atacar este problema, en el presente proyecto se propone evaluar el efecto de la molienda de alta energía del polvo de hierro, óxido de hierro, obtenido por reducción química parcial de la calamina, en las propiedades mecánicas de piezas obtenidas por compactación y sinterización, ojo, y el efecto del aislamiento mecánico en la formación de los carburos en el polvo. Fíjense ustedes que en ese caso, yo además de haberle analizado el problema, yo también estoy planteando una solución. ¿Listo? ¿Qué es lo que aparecía por acá? ¿Cuál estoy hablando? Estoy hablando de molienda de alta energía y de aislamiento mecánico. Estas dos cosas que están acá además me están mostrando la contextualización, que era la que aparecía, ya me perdí yo por acá. Identificar el problema, establecer, anotar las causas. Me perdí acá, la contextualización del problema. Entonces, ¿yo qué le estoy demostrando a la persona que está evaluando mi proyecto? Porque es que, ojo, yo cuando planteo el proyecto, yo no solamente lo hago para mí, o sea, yo estoy demostrándole a la persona que lo va a evaluar y que es la persona que me va a dar el dinero para ejecutar el proyecto, que yo conozco del tema. Entonces, yo determiné el asunto, lo contextualicé, ¿cierto? Lo identifiqué y después yo dije, mire, yo lo estoy contextualizando porque yo establecí precedentes y revisé resultados obtenidos. ¿Cuáles son los precedentes? Que estas técnicas que aparecen acá, la molienda de alta energía, ayuda, por ejemplo, a disminuir el tamaño de la segunda fase, y el aislamiento mecánico me ayuda con este otro problema, que es la baja cantidad de elementos aleantes. ¿Listo? Además de eso, fíjense ustedes que este problema como tal también se hace medible, porque yo digo, tengo un problema, ¿cierto? Se lo cuantifiqué, le dije cuáles son las causas, cuál es el problema, cuáles son las consecuencias, ¿cierto? Pero también le digo, mire, yo después voy a medir esto
con las propiedades mecánicas, porque yo voy a evaluar el efecto de esto en propiedades mecánicas. ¿Listo? Entonces ahí queda, digamos, planteado el problema como tal. Y de ahí sale la pregunta de investigación, que era lo que veíamos acá, ¿no? La solución planteada tiene que, pues, ayudarme a plantear la pregunta de investigación. ¿Cuál es en este caso? ¿Es posible mejorar las propiedades mecánicas del Aeronox por molienda de alta energía y aleamiento mecánico con cromo y con carbono? ¿Sí? Entonces ya planteé la pregunta de investigación. ¿Listo? Y como les decía, esta pregunta de investigación me ayuda a definir adecuadamente el objetivo general. ¿Listo? Porque el objetivo general, en el caso de un proyecto de investigación, busca dar respuesta a la pregunta de investigación. ¿Listo? Entonces, en este caso, el objetivo general es evaluar el efecto de la molienda de alta energía y del aislamiento mecánico con carbono y con cromo en la mejora de propiedades mecánicas de Aeronox. Entonces ya me quedó definido. Fíjense ustedes cuál es el paso a paso, ¿no? Y a partir de ahí, del planteamiento del objetivo general, pues se plantean los objetivos específicos. Los objetivos específicos consisten en convertir las causas del problema en planteamientos investigativos para resolver la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, fíjense ustedes evaluar el efecto de la velocidad y el tiempo de la molienda mecánica de alta energía en los rasgos micro y nanométricos del polvo de Aeronox, contrastando los resultados con polvo de hierro. Este objetivo como tal busca ver si en efecto yo, aplicando esas técnicas, puedo hacer que esta segunda fase que está grande, que era lo que me decía esta causa, tome un tamaño nanométrico pequeñito. ¿Listo? Por ejemplo, este otro objetivo ya busque valorar el efecto de la velocidad y el tiempo de molienda en el aislamiento mecánico. Esa busca atacar esta causa que veíamos acá, que es la baja cantidad de elementos aleantes. ¿Listo? En este caso yo me quedé con esta causa y esta causa que está acá. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes lo bonito, ¿no? ¿Y cuál es el paso a paso? Primero hay que definir el árbol del problema. O sea, tener claro cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Y de ahí plantear adecuadamente el problema. De ahí, pues, digamos que contextualizando como tal el problema, sale la solución planteada o las soluciones planteadas. ¿Listo? Esto me ayuda a definir la pregunta de investigación que a su vez me lleva a plantear el objetivo general. A partir de las causas, definimos los objetivos específicos. ¿Listo? Y eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Adriana. Espérame un Con mucho segundo. gusto. ¿Hay alguna pregunta del público? Todo está bien. Espérame, miramos esto. Creo que tenemos una manita levantada. Listo, Juan Fernando. Juan Fernando Perea. Entonces ya, Juan Fernando, un segundo. Te permito el micrófono. Con mucho gusto. Buenas tardes, Juan Fernando. Ya puedes abrir tu micrófono. Gracias, buenas tardes para todos, ingeniera, un gusto. Tengo una pregunta, ingeniera, digamos que hasta ahí todo el planteamiento y digamos que toda la parte inicial de un problema de investigación, pues con esa metodología queda bastante claro. De ahí en adelante, digamos que cómo se puede establecer, digamos que bajo una metodología similar, no sé, como el procedimiento como tal a llevar a cabo de muestreo, de pruebas que hayan que hacer, de, bueno, ya como tal la parte, lo pongo entre comillas, práctica. ¿Cómo se realiza? ¿Se realiza también bajo ese sistema? Juan Fernando, esa es una muy buena pregunta, porque entonces, bueno, fíjate, primero tenemos la relación, ¿no? Entre lo que son, el sistema de marco lógico es muy bonito porque él me dice, mire, ese es su objetivo general, esos son los específicos, esas son las actividades que usted va a plantear, ¿listo? A partir de las actividades, obviamente sale lo que es el cronograma y el presupuesto.
pero las actividades en el sistema de marco lógico van ligadas. O sea, yo no puedo inventarme una actividad si no me está dando solución o respuesta a un objetivo general. Entonces, primero digamos que ahí tenemos plantillas para trabajar en línea con lo que son las actividades que se van a planear. Y lo otro, digamos que ya para aterrizar toda esa información, pues primero la experticia de cada área es súper importante, pero uno de los apartados de este diplomado en gerencia de proyectos de investigación básica y aplicada tiene que ver con la optimización de ese tipo de procesos, porque están los diseños de experimentos, pero los diseños de experimentos pueden ser bastante grandes, si de pronto tenés conocimiento, y uno puede llegar a hacer hasta más de 64 pruebas, teniendo en cuenta las réplicas, y obviamente los precios se suben bastante. Entonces, una de las cosas que se hace, por ejemplo, y que vamos a ver en este diplomado, tiene que ver con la optimización tipo Taguchi, que es utilizar matrices ortogonales, pues es aprender toda esa teoría, pero digamos que uno podría trabajar, por ejemplo, te doy este caso, ¿no? En un proyecto de investigación, que yo puedo trabajar con 7 variables, por ejemplo, con solamente 8 o 9 experimentos, ¿listo? Pero poder hacer un análisis de varianza adecuado y poder ver si los efectos como tal son significativos. Efectos de factores principales y efectos de interacción, que pueden ser entre 2 variables o 3 variables. ¿Sí? ¿Sí te contesté la pregunta, Juan Fernando? Sí, ingeniera, perfecto. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. ¿De pronto alguien más? En el chat no tenemos preguntas. Pregunta Juan Sebas. Buenas tardes, ¿cuál es el alcance del diplomado? Ok, digamos que el diplomado como tal busca, pues primero dar lo que son definiciones y diferenciación de lo que es investigación básica y aplicada, que digamos que es una de las confusiones grandes, ¿no? Que encontramos de pronto en este momento en el país a la hora de plantear un proyecto y desde las directivas, ¿sí? Que no se tiene claro qué es un proyecto de investigación básica o de investigación aplicada. Luego la parte de lo que es el planteamiento del proyecto, con la parte, por ejemplo, de todo lo que es el sistema de marco lógico, para planteamientos del problema, de objetivos, lo que es el estado del arte, referencias bibliográficas, todo lo que es planteamiento del problema. Después vamos a ver el Excel como una herramienta para ejecutar el proyecto como tal, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver nosotros? Lo que les comentaba ahorita, ¿no? La parte de la optimización, porque la parte experimental puede ser bastante costosa dependiendo de la cantidad de pruebas que se vaya a hacer. Entonces, utilizar técnicas de optimización como las que recomienda Taguchi, pues pueden ser bastante acertadas. Y por último, técnicas de evaluación. ¿Sí? Esa es como, digamos, la idea general de lo que es el diplomado. ¿Listo? Tenemos una manita levantada. Listo, Daniela, adelante. Daniela, te voy a permitir el micrófono. Ya puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Buenas te tardes, escucha Daniela. bien. Sí, señora, te escuchamos muy bien. Listo. Bueno, mi pregunta va más que todo ligada en la parte del marco lógico. Pues tú nombrabas 2 etapas, ¿no? Que una es como la identificación y la otra es la planificación. Entonces, pues me perdí un poquito ahí porque, bueno, hablaste como de todo lo que es el árbol de problemas y demás. Entonces, digamos, como que en la parte de planificación, ¿qué etapas van? Es Ah, como mi ya, lo que pregunta. pasa es que en este momentico el abrebocas, digamos que va es enfocado en esto, ¿no? En lo que era el planteamiento del problema, no en toda la parte de lo que es la planificación, ¿sí? Pero obviamente, ¿no? Plantear un proyecto de investigación conlleva más que lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, tiene muchas más etapas. La parte, por ejemplo, de la contextualización, la parte del estado del arte, la parte de planear lo que es el cronograma. Fíjense ustedes que yo recuerdo mucho un proyecto que evalué, creo que ese era bueno, no mentira, no puedo decir nada ni de dónde era ni de qué era, pero recuerdo mucho que no estaba bien planteado porque la parte del cronograma, por ejemplo, hablaba de unas cosas que no estaba planteada como actividades, o también la parte de los costos, ¿no? Con unas pruebas que tenían que hacer, pero esas pruebas, que eran unas pruebas costosas, ¿no? De unas microscopías electrónicas de transmisión, no aparecían en la parte de las actividades y que soportaban los objetivos. Entonces, toda esa parte de planificación, Daniela, conlleva, por ejemplo, la parte de establecer adecuadamente lo que es el cronograma, la parte del presupuesto,
Y por ejemplo, MinCiencias, ¿no? En la plataforma que tiene, pues en realidad creo que ya tiene una limitación que no me gusta, que es que tiene máximo 100 casillas. O sea, si vos te pasas de eso, te toca modificar todo para que todo te quepa en las 100 casillas, ¿sí? Pero la idea es que todo tiene que ir relacionado. Entonces, la parte de la planificación no solo es el planteamiento del problema, ¿viste? Va más allá. ¿Listo, Daniela? Listo, muchísimas gracias. Vale, veo una pregunta aquí en el chat que tiene que ver con Aeronox. ¿Qué utilidades identificamos para el nuevo material? Una ventaja que tiene el Aeronox con respecto a los aceros es que el reforzante que tiene no se produce por precipitación como lo hace la cementita, sino que él está ahí, o sea, no se formó por disolución. Entonces, cuando se calienta o se trabaja a altas temperaturas en aplicaciones tribológicas, por ejemplo, la tasa de desgaste es menor en nuestro material, que es el Aeronox, en comparación con los aceros, por ejemplo, un acero 1040. Entonces, una aplicación podría ser esa, ¿sí? En componentes tribológicos. Pero pues como les digo, o sea, un proyecto es mucho más grande que la parte de investigación. Entonces, por ahora estamos trabajando en aumentar la TRL, la CRL, de toda la parte de innovación como tal y transferencia. ¿Listo? Esa pregunta fue de Yuri Salazar. Muchas gracias, sí. Ya, estas eran todas las preguntas que teníamos en el chat. No veo más manos levantadas. Entonces, de todas maneras, si los asistentes tienen alguna pregunta o inquietud, la pueden dirigir a mi correo electrónico, norma.arango@escuelaing.edu.co. La grabación de esta charla se les enviará como material de consulta y pues esperamos tenerlos en unas próximas charlas virtuales que realicemos. Muchísimas gracias, ingeniera Adriana. Una feliz tarde y estamos pendientes de nuestros participantes para que nos transmitan sus inquietudes o para que decidan tomar con nosotros el diplomado. Dale, muchas gracias, Norma, y gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego.